¿Qué tal? Saludo a todos. Bienvenidos a la segunda mirada a lo que sucedió este sábado en Canadá. Victoria de Artur Beterbiev sobre Callum Smith, victoria de Christian Billy sobre Rohan Murdoch y esa gran victoria, verdadero peleón de Jason Moloney defendiendo su título OMB de las 118 libras ante el mexicano Saúl Sánchez. De esas dos peleas les voy a hablar después de comentarles algo, lo que me resta para comentarles sobre lo que sucedió en la noche de este sábado en la victoria de Artur Beterbiev. Tienen ustedes en mi colección la reacción inmediata, el video grabado en vivo con los primeros comentarios y los intercambios allí con los fanáticos. Había más de 1000 fanáticos con los cuales estuvimos interactuando y obviamente tienen ese video a disposición. Les va a quedar aquí también el enlace a la primera mirada, a la reacción inmediata. Lo que quiero ahora es colocarles algunos apuntes que restaron de esta pelea, en el sentido de que más allá de que se cumplieron los pronósticos de esta pelea, en nuestro caso habíamos vaticinado precisamente que el knockout existía una alta posibilidad de que ocurriera en el séptimo episodio, lo habíamos argumentado así también, y efectivamente se dio en el séptimo, pero lo que se presumía era que entre el quinto y el octavo se iba a dar el desenlace de la pelea. El desenlace no llegó de la manera que lo habíamos imaginado, que fuera acelerando a Artur Beterbiev, que fuera destruyendo poco a poco hasta que la esquina decidiera parar la pelea, más luego de una o dos veces que se fuera a la lona. Así sucedió, se fue dos veces a la lona, la esquina paró el combate, pero también hay que tener en cuenta que McGregor lo había mandado poco menos que a la guerra en ese séptimo episodio. En cierta medida, alimentado todo eso por el entusiasmo de ver que sus golpes a la zona media le estaban dando resultado, alimentado también por esa presencia estratégica de Artur Beterbiev, que no fue el mismo de siempre, que fue cauteloso por momentos, que hizo una pelea tranquila, que se movió en cierta medida con un vértigo que anduvo por el 50 o el 60% de lo que nos tiene acostumbrados, pero también hay que tener en cuenta que estaba enfrentando un rival diferente, un hombre grande, un hombre de largo alcance, que puede colocar bombazos desde la segunda distancia y que además está acostumbrado a contragolpear en corto. Y Artur Beterbiev, que es un verdadero destructor, que tiene una pegada demoledora, ha tenido peleas, incluso la última, la que enfrentó hace un año a Anthony Yarde. Hubo momentos en que lo lastimó cuando se fueron al toma y daca y se tuvo que montar en la bicicleta, hasta que consiguió terminar el combate allí en el octavo asalto, me refiero a la pelea contra Yarde, pero esta vez trató de cuidarse, venía de una operación, venía con cierto óxido, obviamente, porque había estado muchos meses sin hacer nada de actividad en el gimnasio, precisamente por esa operación, y en cierta medida lo vimos al principio trabajar duro, salió a tratar de llevárselo por delante, resistió las primeras acometidas Callum Smith y después empezó a trabajar la pelea. Hubo momentos en los cuales predominaba el ataque del británico, retrocedía y lo esperaba Artur Beterbiev, pero en general cuando lo arrinconaba contra las cuerdas, le llegaba con todo tipo de golpes, realmente tuvo que resistir golpeo duro, lo lastimó temprano inclusive, tenía el rostro magullado, Callum Smith, pero estaba resistiendo muy bien el golpeo y estaba respondiendo. Repito, con golpes allí a la zona media, por momentos con la izquierda larga, a veces con ganchos, siempre intentando la zona media, que era lo que le había pedido Buddy McGregor, que siempre trabajara allí para quitarle ritmo, para tratar de hacerlo retroceder y para imponer respeto con su pegada. Iba saliendo muy bien Callum Smith y en el sexto episodio, entonces, cuando sale a intercambiar, lo toma con esas avalanchas de golpes Artur Beterbiev, lo lastima, lo manda a la lona, se levanta, ya estaba en mala condición, volvió a caer a la lona y la esquina detuvo la pelea en el exacto séptimo asalto. Ganó cumpliendo los pronósticos y además reteniendo esa condición de ser el único con el 100% de sus peleas y sus victorias ganadas por nocaut. Tiene 20 peleas ganadas, 0 derrota, 20 nocaut. Es un hombre realmente que tiene, ya está acumulando un récord impresionante, que vamos a ver qué es lo que sucede cuando enfrenta a Dimitri Bivol, porque esa va a ser la gran prueba y todos nos estamos afilando las manos. No venció a cualquiera. Callum Smith, como aficionado nunca fue a la lona, como profesional tampoco, tiene una sola derrota en una pelea totalmente artificial, donde tampoco fue noqueado, me refiero a esa que lo enfrentó a Canelo Álvarez, y en general
era un rival de respeto, no solo por estar bien clasificado, sino porque se creía que podía darle una muy buena pelea. Desde mi perspectiva, yo les dije de antemano, el gran problema va a ser saltear esos asaltos intermedios donde siempre Artur Beterbiev se convierte en un vendaval, en un verdadero huracán y es muy difícil detenerlo. Es muy difícil soportar ese ritmo, esa presión y ese golpeo incesante, especialmente cuando empieza a castigar. Es muy versátil, cuando encuentra la distancia y empieza a castigar. Él tiene golpes cortos, pero demasiado precisos y demasiado potentes. Todas sus peleas terminan allí en ese promedio entre el sexto y el décimo asalto. Esta pelea se suponía que podía terminar en el séptimo por esa razón, porque iba a acelerar un poco tarde, pero cuando acelerara no le iba a soportar el ritmo como efectivamente sucedió. 471 golpes lanzó en esos casi siete asaltos Artur Beterbiev, de los cuales conectó 182, es poco más del 36%, frente a los 366 lanzados por Callum Smith, de los cuales conectó 159, fueron algo más del 16% de golpes conectados, muy poco para lo que se supone se necesita para, en cierta medida, comprometer cualquier victoria del gran favorito que era Artur Beterbiev. Un favorito que al ganar en el séptimo, seguramente quienes apostaron la combinación al séptimo episodio tienen que haber ganado un buen dinero, pagaba muy bien, yo se los había mostrado en la previa que pagaba algo así como 1.400 o 1.500 dólares en algunas casas de apuestas, apostar directamente a una victoria en el séptimo asalto. Supongo que hubo personas muy felices con su apuesta en esta pelea. Detalles para comentar también, un cuadrilátero extremadamente pequeño, sorprendió mucho y al mismo tiempo sorprendió que los golpes de Conejo, que en varias oportunidades conectó, como ha pasado en todas sus peleas Artur Beterbiev, no recibieron ninguna amonestación por parte del referee. De todas maneras, victoria contundente, victoria esperada y sobre todo una victoria que nos permite ilusionarnos con lo que va a suceder a continuación. El propio Artur Beterbiev ya le mandó el mensaje a Dimitri Bivol, le dijo que quiere su título y necesariamente él ahora va a ir a firmar el contrato que ya está listo, que ya lo firmó Dimitri Bivol y solo restará saber la fecha en la cual se van a enfrentar. Lo van a hacer en Arabia, obviamente, va a ser una gran fiesta boxística. Supongo que va a ser después de mayo. Yo estoy pensando allá por junio, seguramente que los vamos a ver. Por ahí nos sorprenden y la pelea es más temprano, pero por los tiempos en los cuales se manejan este tipo de eventos a nivel de Arabia, seguramente va a ser allá por junio o julio que se van a enfrentar unificando todos los títulos en las 175 libras. Una verdadera fiesta boxística entonces la que vivimos y obviamente que arrancó con dos verdaderos peleones que ya compensaron cualquier cosa. Muchos inclusive escribían allí en las redes sociales, con estas dos peleas ya están pagos los boletos. Yo pienso que realmente fueron peleas muy atractivas, como hace mucho tiempo no se veía, porque al menos arrancamos el año con una cartelera muy mala, como fue la que encabezó Virgil Ortiz contra Freddy Lawson, y obviamente esta pelea tenía esa expectativa de lo que nos podría ofrecer, y nos ofreció muy buenas peleas. En principio, la victoria en una de las dos preliminares estelares, la de Jason Moloney con Saúl Sánchez, se dieron con todo lo que tenían, fue un toma y daca, una pelea que desde mi perspectiva debió terminar empatada para compensar la buena actuación que tuvieron los dos, podría caer para cualquier lado, se puede decir que quizás esas dos tarjetas 116 a 112 para Jason Moloney pueden ser demasiado, de una diferencia demasiado generosa, pero hubo por lo menos 6 o 7 asaltos muy difíciles de marcar. En general, quienes anotaron, los reconocidos analistas que se dedican a anotar, todos le habían dado la victoria a Jason Moloney, repito, pero por una diferencia muy exigua. En este caso, hubo una tarjeta empatada 114 a 114 y las otras dos 116 a 112. Jason Moloney entonces retuvo su título de campeón OMB del peso gallo. Y cuidado porque ahora vamos a tener el Peque Santiago enfrentando a Nakatani, que lo va a retar por su título del CMB. Y es posible que después de esa pelea este Moloney esté
unificando con el ganador, sea el Peque o sea Nakatani. Por eso era muy importante esta pelea. Y también era importante ver a Christian Billy. Billy es un hombre que viene sonando muy fuerte, se ha venido destacando y esta pelea en general era para mostrarlo ante el gran público, un hombre que viene invicto, que es un noqueador, que es un verdadero fajador, que ha sonado para enfrentar a las principales figuras de las 168 libras. Él está clasificado en dos organismos como número uno en la clasificación. En uno de esos organismos es la Asociación Mundial de Boxeo. Y no descarten ustedes que pueda ser el próximo rival de David Morrell en caso no se concrete una pelea contra David Benavides, que es lo que yo creo que podría suceder en función de que Benavides ya no va a enfrentar a Canelo Álvarez. Es posible que esa pelea en cualquier momento comience a ser negociada. Me refiero a Morrell con Benavides, pero en caso que esa pelea por alguna razón no suceda, se puede dar entonces un Morrell contra Billy por causa de que precisamente es el rival obligatorio por estar en la clasificación en el número uno de la AMB. Lo interesante de una posible pelea de Billy contra Morrell es que hasta podría suceder en Arabia, porque precisamente es árabe, es un manejador y es posible que haya mucho dinero para llevar la pelea a territorio árabe y obviamente habría que ver si aceptan o no aceptan desde el equipo de David Morrell. Pero insisto, esa es una pelea que está muy cerca de que pueda ocurrir próximamente. Quizás Billy pudiera ser el próximo rival de David Morrell. ¿Qué es lo que vi de Billy? Que es un hombre realmente que es difícil aguantarlo, porque es un verdadero fajador que intercambia mucho, que no teme recibir golpes con tal de poder colocarlos de él. Es muy preciso en el golpeo de poder, allí en la corta distancia, pero tiene un problema. Es muy pequeño para la división. Le vi un tamaño más de un 160 que de un 168 frente a hombres como Benavides o como Morrell, que son muy grandes. Va a tener que trabajar mucho, ser un verdadero Mike Tyson, pero definitivamente con este Murdoch lo castigó muy duro hasta que resolvieron no dejarlo salir desde el sexto episodio. Lo tenía muy lastimado y mostró realmente tener una verdadera capacidad, un volumen y un vértigo en los golpes de poder que asombra. Son combinaciones que en corto realmente es de temer este Billy, pero me queda esa, en primer lugar, esa incógnita si Billy realmente tiene poder, porque a este hombre le dio con todo lo que tenía, le soportó muchos golpes, entonces yo no sé si es que tiene mucha resistencia a Murdoch, yo lo veía por primera vez, lo mismo a Billy, le he visto algunos videos, pero realmente no he estado siguiendo su carrera, o aguanta mucho Murdoch o no le alcanza la pegada frente a hombres grandes, porque Murdoch es un hombre grande. Queda la incógnita qué es lo que pasaría enfrentando a un hombre como Morrell, que es tan grande, que tiene tanto poder en la pegada, pero definitivamente sería un muy buen rival para el cubano, al cual le hemos exigido tanto, que enfrente a rivales que lo lleven a aguas profundas, que enfrente a rivales que sean oposición seria y decente. Este Billy efectivamente lo pudiera hacer, más allá de que él en la entrevista que le realizaron allí en el cuadrilátero, lo que dijo es que quiere enfrentar a Canelo Álvarez. Todos quieren su día de pago, pero definitivamente la pelea que se puede dar es precisamente contra David Morrell. Dos grandes peleas que abrieron un evento interesante que colmó las expectativas y que deja abierta entonces esa ruta hacia la gran pelea del año que va a ser la unificación en 175 libras entre Artur Beterbiev y Dimitri Bivol. Si me preguntan un primer pronóstico, imposible hacerlo de antemano, va a ser una lucha de estilos en la cual deberá o bien va a prevalecer la presión, esa presión asfixiante de Artur Beterbiev o el esgrima, la capacidad de moverse por el cuadrilátero, la capacidad de no ser un blanco fijo y de colocar golpes desde ángulos diferentes con mucha velocidad de Dimitri Bivol. Dos estrategias que se van a confrontar, dos hombres que vienen de la misma procedencia y las dos grandes figuras de las 175 libras, además de ser dos miembros selectos del libra por libra, se van a estar enfrentando en algún momento del 2024 y los fanáticos de boxeo, obviamente que agradecidos de que vamos a ver esa gran pelea. Vamos a trabajar mucho en términos de videos previos de la misma, una vez se conozca la fecha y empecemos a vivir de antemano lo que va a ser Dimitri Bivol contra Artur Beterbiev.